epidemia. ¿Qué pasa ahí? Generalmente las causas más frecuentes en Argentina es el depósito de líquido en la arteriosclerosis, en las paredes de la arteria, las coronarias. ¿Qué pasa en la angina? Por estenosis aórtica. La primera rama de la aorta son las coronarias, y si no llega flujo sanguíneo a la aorta, no llega flujo sanguíneo a las coronarias. Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan? Anatomía. Y entonces el problema es que al estar alterada la válvula, el lipoflujo es general, y una de las primeras en afectarse van a ser las coronarias. Entonces no hay flujo sanguíneo suficiente tampoco a las coronarias, y esto se empeora porque dijimos que la forma de compensar, ¿cuál era? Hipertrofia. Y si yo tengo mayor músculo, ¿qué requiere? Mayor oxígeno. Entonces tenemos dos problemas: no llega buen flujo sanguíneo porque hay una obstrucción valvular, no llega flujo sanguíneo a todas partes, tampoco a las coronarias, y además de eso que este músculo necesita más oxígeno y la arteria no está llevando mayor oxígeno. Entonces la angina es por dos causas: por hipoflujo a las coronarias y por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y acá tenemos la otra, va a ser síncope. Síncope es la pérdida transitoria de la conciencia con recuperación total, es decir, el desmayo, el desvanecimiento que se conoce. Pero ¿por qué es el síncope? El síncope se debe a bajo gasto cardíaco o hipoflujo cerebral, y tiene la característica de que el síncope se presenta con la actividad física. El paciente está bien en reposo, pero cuando hace algún tipo de actividad física necesita mayor irrigación y no hay buen gasto cardíaco. Entonces es un síncope con la actividad, porque hay varios tipos de síncope, hay varias causas de síncope. El síncope de la estenosis aórtica es con la actividad, y acá dice que están los años, es decir, que el promedio de vida esperado, si no se trata, es de 5 años. El paciente tiene angina, generalmente un promedio de vida sin tratamiento de 5 años nada más. El síncope siempre es de mal pronóstico, y la disnea de 2 años. De hecho, que la disnea ya se presenta en el suicidio cardíaco, sino que la disnea se empeora con la hipertensión pulmonar que tiene a la larga. Entonces, las 3 manifestaciones clínicas propias de la estenosis aórtica son esto. A esto le vamos a sumar las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca que ustedes ya saben: edema, congestión pulmonar, etc. Y ahí está la explicación de por qué tiene angina, por qué tiene edema. Bueno, y acá les voy a mostrar, para hacer el diagnóstico de una valvulopatía, clínicamente lo único que vamos a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. En este caso también le vamos a ver angina, síncope y disnea. Pero el diagnóstico definitivo de una valvulopatía aórtica es una ecocardio. La ecocardio es un método de diagnóstico donde lo que se hace es mirar la anatomía del corazón, y además de eso medir el flujo sanguíneo. Por eso se llama ecocardiografía Doppler. El Doppler lo que hace es medir. Y esta es un ejemplo. Y acá tienen, esta es la aurícula izquierda. Todo esto es el ventrículo izquierdo, está hipertrofiado. Acá está el ventrículo derecho, chiquitito. Entonces esto es lo que genera. Entonces ven acá como ventrículo papilar,
las paredes, el septo ventricular, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Entonces todo esto es lo que genera. Esta es una hipertrofia concéntrica hacia adentro. Y vean la diferencia de tamaño. Imagínense la cantidad de flujo sanguíneo que necesita para poder satisfacer el. Y después acá tenemos un corte transversal, en donde se observan también todos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con una ecocardiografía? Es mirar la anatomía y además de eso medir el flujo. Este es el doble. Lo que se hace es medir el flujo sanguíneo y las presiones de las cavidades y también si hay algún tipo de reflujo, es decir, que se ve todo lo que hizo, pero importante es esto. Entonces, el diagnóstico definitivo de una valvulopatía es con una ecografía cardíaca, una ecocardiografía. ¿Y para qué sirve? Para mirar la anatomía y para medir las presiones en las arterias. Porque es importante que se midan las presiones dentro de las cavidades, porque dijimos que hay hipertensión intraparitaria y también hay hipertensión pulmonar, por eso se tiene que medir la presión de las arterias pulmonares, es decir, toda la ecocardio informa presión de las pulmonares. Entonces, para que ustedes vean cuáles son los cambios que se presentan, porque así mismo se presentan en los pacientes, o sea, se ve tal cual acá. Entonces, eso es valvulopatía ahora. Repito, para agregarle a los síntomas típicos, los síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Vamos a hablar ahora. Hasta la misma clase, ¿no? Vamos a hablar ahora de la estenosis mitral. La estenosis mitral sí es mucho más frecuente. Bueno, todas las valvulopatías, o sea, cuando tenemos insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, todos pueden tener insuficiencia y estenosis para las cuatro válvulas. Bueno, ¿cuál es la característica de la válvula mitral? Primero, la ubicación tiene dos valvas o velos y estos son los componentes. El anillo valvular, las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, es bivalvar. También tenemos el orificio valvular, aproximadamente de 5 centímetros. Entonces, ¿qué podemos tener en una estenosis mitral? Ahí tienen los diámetros. ¿Qué podemos tener? Con respecto a estenosis mitral, solamente vamos a hablar de estenosis mitral acá. Las causas más frecuentes van a ser básicamente lo mismo que la estenosis aórtica. ¿Se dan cuenta? Fiebre reumática se refiere a cardiopatía reumática. Pueden ser congénitas, pueden ser calcificaciones. Las calcificaciones siempre están asociadas a la edad. Lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, es decir, siempre básicamente las patologías crónicas, la estenosis se refieren a eso. Y siempre va a haber cardiopatía reumática. Entonces, otra de las enfermedades autoinmunes siempre están relacionadas con patologías cardíacas. ¿Qué es lo que ocurre en la estenosis mitral? Existe una reducción del área de la válvula mitral que produce una obstrucción del flujo de sangre desde la aurícula
izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces no deja pasar con facilidad la sangre desde la aurícula al ventrículo izquierdo. Y básicamente la fisiopatología es la misma. Entonces tenemos una válvula con diámetro de apertura normal y tenemos una válvula estenosada o estenótica. Es decir, que este es el orificio normal y ahora solamente se reduce a este diámetro. Entonces, evidentemente, la oposición al flujo o la obstrucción al flujo es importante. ¿Cuáles van a ser las causas? General, repitiendo, las causas más frecuentes es la enfermedad reumática o la valvulopatía reumática. La primera causa de estenosis mitral es la enfermedad reumática. Generalmente la enfermedad reumática se debe a bacterias y se presentan en los niños, pero se desarrolla la enfermedad reumática como tal, o sea, las secuelas de esa enfermedad aguda se pueden presentar entre los 2 y 20 años, o sea, tarda hasta 20 años para que generen esos cambios o esas secuelas. Y es más frecuente en mujeres. Otras causas pueden ser de origen congénito, repito, lupus, artritis, son bastante frecuentes estas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa en la estenosis mitral? En la estenosis mitral también pasa lo mismo. Cuando se reduce de manera crónica el orificio de la válvula mitral, se activan mecanismos compensadores. Y lo que ocurre es que se mantiene el llenado del ventrículo izquierdo. El problema era que la aurícula izquierda no puede vaciarse porque hay una obstrucción, es decir, no llega la cantidad de sangre suficiente al ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que hacen? Se mantiene a expensas de una presión aumentada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, esto genera una elevación importante dentro de la aurícula izquierda, es decir, va a haber un aumento de la presión intracavitaria dentro de esto. Entonces, como la obstrucción es aquí, no llega buen flujo sanguíneo al ventrículo izquierdo, por ende el ventrículo izquierdo no va a inyectar la cantidad de sangre, entonces ahí tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa aquí? Entonces, para vencer esta oposición de flujo que está acá, porque la estenosis es mitral, entonces, ¿qué hace la aurícula? La aurícula aumenta la presión también. Entonces, siempre va a haber un aumento de la presión dentro de las cavidades que se debe vaciar, eso es regla. Entonces, como la aurícula izquierda es la que se debe vaciar y la obstrucción está acá, entonces la que actúa es la aurícula izquierda, aumentando la fuerza de contractilidad, aumentando la presión intracavitaria de la aurícula. Entonces genera hipertensión intracavitaria. Efecto negativo: a la larga esta presión aumentada va a pasar a la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, pero es más temprana que la estenosis, porque la estenosis aórtica, porque la estenosis aórtica primero tiene que empezar acá, al ventrículo izquierdo, después a la aurícula izquierda y después recién a la arteria pulmonar. En cambio, en estas, lo más cercano que tenemos es la arteria pulmonar. Entonces, de manera posterior a la estenosis tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca crónica, porque es estenosis. Acá tenemos un aumento de la presión intracavitaria de la aurícula izquierda y a nivel pulmonar tenemos hipertensión pulmonar. Entonces, las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral van a ser de insuficiencia cardíaca crónica y van a ser pulmonares, mayormente pulmonares. Y la explicación es esa, que rápidamente hay hipertensión pulmonar. Y vamos a ver cuáles van a ser las manifestaciones.
Entonces, lo que ocurre es el incremento de la presión dentro de la aurícula izquierda se transmite de manera retrógrada hacia atrás, produciendo un aumento de la presión venosa capilar. ¿Y qué es lo que va a aparecer ahí? Si hay un aumento de la presión, signos y síntomas de congestión pulmonar. A la larga va a haber también hipertrofia, hipertensión pulmonar. Y después se van a afectar también el ventrículo derecho. Entonces siempre va a ser manifestaciones anterógradas y retrógradas. ¿Y qué es? Estas son las manifestaciones, va a haber disminución del trabajo cardíaco, presión disminuida, etc. Y vamos a tener de manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca y los síntomas son, los principales síntomas de la estenosis mitral son congestión pulmonar, disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna, que es de la insuficiencia cardíaca. Y también vamos a tener síntomas de aumento de las presiones pulmonares, es decir, hemóptisis. ¿Qué es hemóptisis? Hemóptisis es la tos con catarro sanguinolento, o sea, es sangre. Se debe a la rotura de los capilares. Entonces, característicamente la estenosis mitral cursa con hemóptisis. Y también infecciones pulmonares a repetición. ¿Por qué el paciente tiene infecciones pulmonares a repetición? Cuando hay congestión pulmonar, lo que ocurre es que es como un caldo de cultivo. Y esa congestión pulmonar, esa ectasia pulmonar genera proliferación de las bacterias. Entonces el paciente con estenosis mitral tiene infecciones, o sea, neumonías a repetición. De hecho, que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen. Entonces, a la larga, estas son las manifestaciones. Pero para complicar más, la aurícula al final lo que hace es dilatarse, hay una dilatación auricular izquierda y eso puede generar fibrilación auricular. Es decir, vamos a tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca, manifestaciones de hipertensión pulmonar y, como termináis, la complicación de la estenosis mitral es el crecimiento auricular izquierdo que va a generar fibrilación auricular. Entonces, esas son las complicaciones asociadas. Bueno, también la ecocardio va a ser diagnóstico de servicio. Siempre en las valvulopatías vamos a tener el diagnóstico. ¿Para qué sirve? La diferencia es que dependiendo de cada valvulopatía nosotros buscamos otra cosa. Primero, ver la anatomía de la válvula, evaluar la función ventricular y lo más importante, medir las presiones pulmonares. Además de hacer el diagnóstico del daño valvular, lo que me interesa en la estenosis mitral es la presión pulmonar. Es lo más importante después del daño anatómico, a diferencia de la estenosis aórtica. Entonces, eso es estenosis mitral. ¿Les vayan alguna pregunta que tengan ahí? Bueno, hasta acá va a ser nuestra clase.